Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al podcast con Emeterio y Marco Gerardo. Seguramente algunos puntos que compartamos serán de gran valor en su vida, así es que acompáñenos. Marco Gerardo, ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bien, el día de hoy vamos a explorar el tema de abordaje emocional, cómo superar algunas de las emociones que durante nuestra vida pueden presentarse, emociones negativas obviamente. Y bueno, vamos a estar ahondando sobre algunas técnicas muy prácticas, muy precisas, que nos pueden ayudar en esa gestión emocional. Emeterio, ¿qué emociones serán más difíciles de gestionar desde tu perspectiva? sin duda, lo que podemos catalogar como emociones destructivas. Y es que hay que mencionar que las emociones son de alguna manera el reflejo también de la actividad que tenemos en nuestra propia mente. Es decir, si tenemos pensamientos negativos, derrotistas o pensamientos incluso de fracaso, sin duda vamos a experimentar emociones en esa sintonía. Hay una fórmula o una serie de pasos que explica lo siguiente. Lo que piensas se convierte en emoción. Tus emociones te empujan a actuar y las acciones que llevas a cabo en tu vida son de alguna manera el reflejo externo que indica cómo te estás moviendo Ujú, allá adentro, en tu propia alma. ujú. Hay algunas emociones que se habla, son básicas en la vida de todos los seres humanos, de las personas. Se habla de que venimos todos al mundo con este paquete emocional, digamos, en un terreno así como muy básico. Y esas 5 emociones son: uno, alegría, enojo, tristeza, sorpresa y asco, ¿verdad? El asco, fíjate qué interesante que se tome como una emoción, la sensación de náusea o repulsión, y bueno, se considera que es una de las emociones básicas. Y de ahí, de estas 5 emociones, se van desprendiendo ramificaciones de cada una de ellas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de frustración que hablar de enojo. La frustración tiene ya una connotación diferente. Igualmente no es hablar de lo mismo de melancolía que de tristeza. Entonces van siendo, digamos, líneas diferentes y líneas interesantes que se abordan también de manera diferente. Lo importante de aprender a detectar cada una de estas emociones tiene que ver con el hecho de cómo vamos a gestionarla también cada una. Entonces, fíjate, hay muchas personas que, por ejemplo, todo lo viven a partir de emociones muy básicas. O sea, todo lo viven, me refiero a este reconocimiento de sus propias emociones, se van inmediatamente hacia la emoción básica. Por ejemplo, no sé, un día domingo que estás en tu casa sin mucha actividad, sin mucho que hacer, pues puede entrar una emoción, por ejemplo, de aburrimiento. Y ese aburrimiento genera un posible conflicto emocional. No sabes qué hacer, te sientes como quizás pues en casa, apartado del mundo, te sientes un poco ansioso. Y muchas personas, te decía, que se van rápidamente a la emoción básica, por ejemplo, el decir, es que estoy enojado, me siento enojado, y piensan que es enojo, o se van hacia la tristeza, es que estoy triste. Cuando aprendemos a ir detectando esta línea de las emociones y aprendemos a saber de que no, no hay emociones, digo que hay estas ramificaciones, entonces podemos ir mencionando de qué se trata cada una de estas experiencias que sentimos. Si yo digo, por ejemplo, estoy aburrido, es más fácil que yo haga algo respecto a ese aburrimiento a decir me siento enojado y ni siquiera sé con qué estoy enojado, ni siquiera sé de dónde viene esta molestia. Y te decía, quizás solamente se trata de que pues hay una experiencia de aburrimiento, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ahí es donde yo recomiendo esto de eh, tener un poco más bagaje en este espectro de las emociones,
saber de que hay un gran contenido de ellas y entre más específicos seamos al momento de reconocerlas, también el abordaje pues va a ser más específico y el poder superarlas. Sí, estamos en un tiempo, considero, de mucha luz, porque ahora ya en general reconocemos la importancia de las emociones en nuestra vida. Porque simplemente pensar en la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, si alguien decía me siento mal, Ujú. y si no se trataba de algo físico, prácticamente lo anulaban. Le decían, eso no tiene importancia. Sí, O sea, si no te duele la mano, o si no te duele el pie, o si no te duele algo, entonces no tiene no tienes valor. nada. O sea, no tienes nada. Oye, y fíjate qué curioso que para algunas personas, por ejemplo, el experimentar emociones, pues lo experimentaban en el terreno físico, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que estaba pasando por alguna depresión, posiblemente ni siquiera tenía los argumentos para poder decir cómo se sentía, ¿no? O sea, solamente, pues estoy desorientado, no me puedo concentrar, siento el vacío en mi cuerpo, pero fíjate, como un lenguaje muy, muy carente te decía, de esta expresión, y por supuesto que pasar por alguna situación que te afectaba emocionalmente era pues sí, un terreno muy, muy, eh, muy falto de reconocimiento. Entonces, tal como tú lo señalas, esta dificultad para poder expresarlo, ¿no? Para poder entenderlo. Ya hasta que se somatizaba, la persona tenía algo. Imagínate, O sí. sea, pudieron pasar posiblemente años, toda una vida, para que una emoción de enojo, una emoción de miedo, Ujú. finalmente hiciera todo el recorrido y se expresara en alguna parte del cuerpo. Hasta ese momento se podía considerar que la persona sí, realmente tenía algo. Y por eso Ujú. decía, esa es una nueva conciencia. Considero que tenemos ventajas enormes a partir de reconocer la vida emocional como algo realmente valioso y además que atender y por supuesto que Ujú. comprender. Porque desde ahí sabemos que la mayoría de nuestras experiencias Ujú. están conectadas con algún tipo de emoción. Aquí el reto, como tú bien lo señalas, consiste en ubicar la emoción original, Sí. porque es ahí donde se encuentra la causa de aquel conflicto o de aquella emoción que finalmente no aprendimos a canalizarla, a dirigirla. Ujú. Y es a partir de ahí cuando logramos conectar con esa emoción generadora de diferentes sensaciones, como podemos liberar la energía. Y liberar la energía de esa emoción es un paso de gigante, porque a partir de ahí, de esa liberación de la energía bloqueada, es como podemos ir equilibrando, armonizando y sobre todo reencontrarnos en un estado más pleno o más completo. Sí, pero es como encontrar esa línea, ¿no? O sea, porque una emoción se puede experimentar circunstancialmente. O sea, circunstancialmente me refiero determinada por un momento, un contexto, algo que te pasó, alguna información que recibiste o alguna experiencia en la cual estuviste involucrado y es circunstancial. Entonces, una emoción así puede ser momentánea y se queda pues en ese momento. Cuando hay una repetición, o sea, me refiero a cuando ya la emoción es constante en tu vida, cuando hay una afectación así significativa, por ejemplo, hablar de melancolía, que no es necesariamente o no es directamente hablar de tristeza, sino hablar de una emoción quizás de extrañar, de querer que algo del pasado regrese. Bueno, sí puede ser circunstancial, por ejemplo, al haber perdido algo o al haber terminado un ciclo de tu vida. Pero si se mantiene en el tiempo, por meses, por incluso hasta años, ahí estamos hablando de que sí está ya alineada o está dirigida hacia algo más profundo de tu experiencia emocional profunda y es donde puede tener esa línea hacia ya la tristeza
Y bueno, todo esto puede derivar después en una depresión. La depresión es algo que está muy mal usado en nuestro lenguaje, porque a cualquier experiencia de tristeza lo llamamos depresión, ¿no? Te levantaste de mal humor y dices que estás deprimido, o te levantaste extrañando algo y piensas que estás deprimido, ¿no? Y quizás fue la película que viste la noche pasada, no necesariamente es una afección así de esta naturaleza. Hablar de una depresión es cuando la tristeza, o sea, esta experiencia de tristeza, porque decíamos puede tener diferentes ramificaciones, se mantiene por lo menos durante 6 meses en tu vida. O sea, de esas tristezas que no te sacas ni con ir a, no sé, porque muchas personas hacen hasta lo imposible o hacen cosas muy extraordinarias para poderse liberar de ciertas emociones, no sé, viajes, bueno, muchas cosas, pero no lo logran. Entonces ahí estamos hablando de una depresión. Se ha mantenido durante un tiempo significativo y está incluso hasta reflejándose en tu funcionamiento de vida. Ya no te interesa salir con personas, ya no te interesan ciertos gustos que tenías. Antes hacías ejercicio, ya no estás haciendo ejercicio. Antes tenías pasatiempos donde le dedicabas parte de tu energía, ya no los tienes. Ya no te interesa el mundo, estás perdiendo la motivación. Incluso hay personas que dejan de, por ejemplo, bañarse durante algún tiempo. Ese es un síntoma, es una expresión de la depresión que ya está generando esta afectación en la funcionalidad. Pero te dices, es el empezar a reconocer esa línea, ¿no? Que cuando hablamos de una emoción circunstancial o cuando estamos hablando ya de algo más profundo en la vida de la persona. Sí, lo que pasa es que las emociones influyen totalmente en nuestro cuerpo, en nuestra mente y también en la Ujú. convivencia. Si estamos alegres, si nos sentimos plenos y felices, sin duda tendremos relaciones personales muy buenas, muy correctas. Pero ¿qué sucedería si nos sentimos emocionalmente, como tú dices, deprimidos o posiblemente bloqueados o tenemos algún conflicto interior? La manera en que nos vamos a relacionar con las personas, Sí. incluso con el entorno, con el trabajo, no va a ser buena. Es ahí donde del 100% de nuestra energía, de nuestras habilidades, se va a reducir posiblemente a un 50%. Y yo me atrevo a Sí. decir que Ujú, algunas personas se relacionan con su pareja, en su trabajo, en su ujú, profesión, en su economía, a un 15 o un 10%. ujú. El 15 o 10% de toda su capacidad energética, de esa capacidad de felicidad, de plenitud, solamente un 10 o un 15%. La pregunta que me hago es la siguiente: alguien que se relacione así, desde ahí, con su pareja, con sus hijos, en sus proyectos, en esa disminución de sí mismo o de sí misma, ¿cómo será? ¿Y cómo experimentará su vida? Por supuesto que tendrá Ujú. una vida de bajo vuelo. Y como si no fuera suficiente, no solamente es el estado emocional con el que se maneja, sino incluso ahora los resultados, el tipo de experiencias que tiene con la pareja, con los hijos, en el Ujú. dinero, al estar tremendamente también limitados, porque reflejarán el estado interno, será un segundo conflicto. Ya no es solamente cómo me siento, ya no solamente cómo me relaciono, sino ahora también el mundo, las personas, el dinero, cómo están respondiendo al estado emocional en que me encuentro. Y por eso generalmente yo sugiero que está bien buscar algo diferente, hacer cambios, pero Ujú. no necesariamente iniciar hacia afuera, porque parto de la idea que si tú te sientes mal, todo tu mundo lo sentirás mal. Pero cuando tú te sientes bien, tu mundo, por Sí. supuesto, empezará a estar bien. Hay una historia que considero puede ilustrar muy bien esto que estamos comentando. Se trata de un papá que se llevó a su hijo al trabajo, pero el hijo, la de buenas o la de malas, muy inquieto.
no paraba, se movía por aquí, por acá, distraía a papá, o sea, no podía hacer su labor con la energía que traía el hijo. Al papá se le ocurre y dice, ya sé, voy a hacer algo para que mi hijo se entretenga. Entonces, de un libro, corta una hoja donde estaba un mundo, el planeta Tierra. Entonces lo hace Ujú. pedazos y le dice, mira hijo, aquí está un rompecabezas, ármalo. Entonces el hijo recibe los pedazos de papel y empieza a moverlos y quizás no pasaron ni siquiera 5 minutos y ya lo tiene armado. Entonces el papá, asombrado, le dijo, espérame, pues ¿cómo le hiciste? Y es que el detalle, en la parte trasera del mundo se encontraba un cuerpo humano, una persona. Y dijo, papá, en realidad es muy sencillo. Cuando la persona está completa, el mundo está completo. De esa manera había encontrado la clave para armar ese rompecabezas. Esto es una metáfora para la vida. Esto significa que si tú estás bien y si tú trabajas para estar completo, tu mundo, tu economía, tus relaciones estarán plenas. Pero ¿qué sucedería si tú no te sientes completo? Si tú te sientes en 2 pedazos o en 1000 pedazos, entonces tu economía, tus relaciones, tus proyectos tendrán esta misma energía. De ahí entonces la importancia de esto que estamos reflexionando. Estar Sí. bien emocionalmente, sentirte pleno, e incluso estar brillando con esa luz poderosa, es considero un buen norte en nuestra propia vida. Ujú. Ahora, cuando hablamos de afecciones emocionales, se toman dos elementos que es uno, el reconocer si la afectación está siendo, se le llama de manera exógena, o sea, es exógena y es endógena. Entonces, cuando hay una afección exógena, quiere decir que el que tú estés viviendo esas emociones tiene que ver con algo que está ocurriendo en tu entorno. Algo que esté ocurriendo en tu entorno, problemas, por ejemplo, el fallecimiento de una persona, puede ser el quizás rompimiento de una relación, puede ser violencia o conflicto en la familia, o puede ser, entonces son circunstancias, digamos, de la vida externa. Y cuando hablamos de aspectos endógenos, endógeno que es internos, estamos hablando de aspectos que están ocurriendo dentro de la persona. Ahora, todo esto se liga, claro. Se liga porque los, los temas de la vida no afectan a las personas de manera igual. Me refiero a hay problemas que a una persona la pueden afectar de una manera, digamos, suave o sutil y no implique un conflicto fuerte para la persona, pero quizás el mismo problema para otra persona puede ser algo pues que le impacte de manera muy fuerte. Entonces hablamos de estas dos circunstancias, de esta línea que une a una y a otra, pero porque aquí es importante el considerar que cuando una persona está viviendo, por ejemplo, situaciones dentro de su entorno que le están siendo desfavorables para que su vida emocional sea estable, entonces sí se tiene que atender, ¿no? Y esto ocurre quizás más en bueno, ocurre más en el ámbito quizás de la infancia y la adolescencia, porque las personas en esta edad pues no tienen la capacidad de poder influir de una manera en su contexto de vida como lo puede hacer un adulto. No quiere decir que en el adulto no se dé, claro que se da. Hay situaciones donde el adulto también presenta estas dificultades para poder hacer frente a sus situaciones o problemas de vida y le afectan de esa manera. Pero te decía por qué es importante esto. Bueno, porque también puede ocurrir lo que llamamos las afecciones exógenas. Por ejemplo, una depresión endógena es cuando no hay causas fuera, no hay una situación que tú digas por esto la persona está viviendo esta depresión. O sea,
no hay en su mundo una situación de conflicto como tal, pero la persona está viviendo un proceso en donde hay un declive en su estado anímico. Y es ahí donde está precisamente esta situación donde tú comentas, la persona lo está viviendo para dentro de sí y eso, obviamente, está afectando y se convierte ya en un círculo donde la persona empieza a vivirlo así, ¿no? O sea, yo con mi propia depresión empiezo a afectar mi mundo y eso, bueno, se recicla de esa manera. Entonces, una de las claves o las técnicas que, bueno, vamos a irlas incorporando ya aquí en este punto, tiene que ver con la capacidad del autoconocimiento. Em, la meditación, por ejemplo, la, digamos, autorreflexión, estos procesos en los que puedes ir descubriendo cuál es esta situación emocional hace contigo. Y esa es una de las primeras, digamos, herramientas dentro de todo proceso de autogestión emocional. Tienes que empezar a saber cuál es tu situación, cuál es tu vivencia. Y para esto ayudan estas herramientas, ¿no? La herramienta de lograr este silencio mental, el silencio de la mente para poder acceder al terreno emocional y empezar a descubrir qué hay ahí en ese ámbito. En la medida que se investiga el terreno de las emociones, se está dando a conocer que tiene raíces muy profundas e incluso pudiera utilizar esta palabra, enigmáticas. Ujú. Existe el inconsciente personal, Sí. el inconsciente familiar y el inconsciente general, el inconsciente colectivo. Pero resulta que cuando se estudian las emociones personales no están separadas de las emociones familiares. Sí. Y las Ujú. emociones familiares no están separadas de las emociones de la sociedad o incluso del entorno. Por esa razón, lo que tú comentabas, una persona cuando llega a la edad de 40 años simplemente experimenta una emoción de soltarlo todo. Es decir, ya no Ujú. quiere trabajar, ya no quiere generar más dinero, simplemente se quiere recluir a casa, olvidarse de todas las cosas. Pero cuando se observa el entorno de esa persona, no hay nada aparentemente que le haya llevado pues a Exacto. ese punto. Pero resulta que desde esta perspectiva que estamos reflexionando y analizando, es muy posible que su papá a esa misma edad haya tenido alguna situación, Ujú. alguna desilusión, algún fracaso y decidió recluirse, Sí. abandonar cualquier proyecto económico, material, de superación, de riqueza. Lo más extraño y lo más enigmático es Ujú. que la emoción que vivió el padre y que no resolvió, no sanó, de alguna manera se mueve Ujú. a través del inconsciente familiar y en este caso en el hijo, se va a expresar de manera inconsciente. Entonces a eso se le conoce como el síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario son fechas especiales o acontecimientos específicos que vivió papá, vivió mamá, vivió el abuelo o vivió la Ujú. abuela dentro de la línea de los ancestros y decía, lo más extraño es que emoción no resuelta en el clan Claro. familiar es una emoción que va a estar presente en las personas, pero por eso lo que tú decías, Sí. inexplicablemente. O sea, no tengo ninguna razón, todo está funcionando bien en mi vida, pero traigo ya un impulso y unas ganas de dejarlo todo. Digo, Y ujú. cuando se explora el inconsciente familiar, a ver, alguno de tus ancestros, tu papá, tu abuelo, tu tío, tuvo Ujú. alguna experiencia a esta edad donde algo ocurrió y que él decidió recluirse, sí, mi papá lo vivió Ujú. o mi abuelo lo vivió y es ahí donde nos damos cuenta que las emociones están interconectadas. Y cuando una persona vive este síndrome de aniversario,
tiene la oportunidad desde la conciencia, desde la comprensión, Sí. de liberar esa energía atorada en su clan familiar, pero además en ese estado de conciencia resolver con una perspectiva distinta, con una conciencia diferente, y lo que sana esta persona, al mismo tiempo y en automático, sana al padre o sana al clan Sí. familiar. Y como consecuencia, las generaciones que vienen estarán libres de ese conflicto. Por eso decía, toda emoción que no se haya resuelto y que no se haya sanado pasará de generación en generación, pero Ujú. tanto en el aspecto, en este caso negativo, como también en el aspecto positivo. Todo esto también se mueve de esa forma y de esa manera. ¿Sabes dónde yo he visto que se repite también estos patrones? Por ejemplo, en el área de los estudios, de lo académico, en lo profesional, personas que dentro de su linaje familiar no tienen el antecedente de que, por ejemplo, sus padres o sus abuelos, sus tíos, toda esta línea de generación anterior no concluyó sus estudios profesionales, o sea, no tiene una carrera universitaria o ya, grados académicos de esta naturaleza, a quien viene después le va a costar el triple o cuádruple poder sacar una carrera o sacar un logro profesional. Y es muy común que ocurra esto donde, te decía, en esa línea generacional no hay ese antecedente, la siguiente línea generacional por ahí más o menos va a ir. Y quizás no desde el mismo ámbito, porque quizás la, la generación anterior batalló por el problema económico, por la falta de oportunidades, pero los que siguen van a batallar igual, de alguna forma. O sea, van a ocurrir las circunstancias, ¿no? De que o quizá ya no quiso estudiar, o quizá sí iba estudiando y algo ocurrió por ahí, tuvo que resolver, pero sí ocurre esto de que se va a presentar la problemática en la cual las personas no van, o sea, les va a costar el doble, el triple. Y es por eso que, fíjate, en muchas ocasiones ocurre que cuando hay esta circunstancia dentro del sistema de familia, quien logra dar el salto, o sea, quien sí puede hacer frente a las dificultades, generalmente destaca muchísimo, o sea, destaca mucho en el ámbito de ya no de la familia, del entorno, de lo social. Entonces son personas que nosotros podemos escuchar sus historias de vida en donde hablan de eso, de que vienen desde, así como tú dices, desde abajo, vienen desde abajo, pero como tal, el impulso que ellos tuvieron que dar para poder tener ese logro, los lleva a que su esfuerzo tenga que ser muy diferente a quienes ya tienen una línea trabajada en ese ámbito. O sea, quienes ya tienen el antecedente de que ya hay abuelos que tuvieron una preparación, padres que tuvieron también una preparación, incluso hasta ese puede ser un extremo en donde ocurra lo opuesto. ¿Cómo es esto? Abuelos que destacaron mucho en algún ámbito, padres que también tuvieron una profesión muy interesante y también destacaron en su medio, y entonces quien viene después se le va a dificultar llegar al mismo nivel, o llegar al mismo sitio. Claro, va quizás a tener también logros interesantes, pero no de la misma forma, va a haber ahí un cierto freno. Entonces, te decía, es interesante cómo también en este ámbito se repiten estas circunstancias y, y sí es muy probable que incluso se repitan estos ciclos en los momentos, por ejemplo, como tú lo llamas, de aniversario. O sea, papá dejó su carrera cuando tenía tal edad y entonces el hijo empieza a estudiar. Algo ocurre en ese momento cuando llega también a esa edad y entonces hay un freno, hay un bloqueo, el cual tiene que atender de esta manera de ir no solamente a resolverlo hacia consigo,
sino también hacia la línea que viene desde el padre o desde anterior a él. Hay investigaciones, hay estudios que plantean lo siguiente. Cuando una persona elige, entre comillas, vamos a ponerlo, Ujú, elige una profesión, se plantea de que en realidad la persona no lo elige. ujú, Quien elige la profesión es el inconsciente. Y a partir de los pendientes que se tienen a nivel emocional, se buscará una actividad o una profesión para buscar reparar algo del clan familiar. Por ejemplo, ok, si en el clan familiar algunos de los parientes sufrieron la falta de educación, la falta de enseñanza, de ujú, conocimientos para salir adelante, eso significa que alguno de los de la familia va a tener una inclinación muy fuerte para poder dedicarse a la educación. Pero ¿cuándo se sabe cuando una profesión es inconscientemente la búsqueda de reparación, de reparar algo en el clan familiar? Es muy sencillo. ¿Te gusta tu profesión? ¿Amas tu profesión? ¿Entregas tu vida a la profesión, pero no tienes éxito? Hagas lo que hagas, por más bueno que seas o por más buena que seas, sí, siempre bloqueos, siempre topes, siempre obstáculos. Eso significa que tú estás en una profesión inconscientemente tratando de buscar resolver. reparar Sí. algo que sucedió dentro del clan. Y es lo mismo que ocurre en las relaciones de pareja. O Sí, sea, en las relaciones de pareja ocurre mucho esto también que tú comentas, de que la necesidad igualmente de resolver o de reparar algo que viene pues de atrás, entonces genera una obsesión, una compulsión hacia, digamos, la acción hacia con la pareja, pero siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Es como también este ciclo de repetición, pero porque no es algo que parta desde una conciencia sana de búsqueda, sino parte de una herida que se está tratando de resolver. ahora las personas pueden preguntar, oye, entonces, ¿qué? ¿Ya estoy salado? ¿Ya hasta ahí Entonces llegué? me retiro o qué. Entonces me retiro. No, justamente el planteamiento que estamos acercándonos hacia ese terreno es justamente tomar conciencia sobre estos aspectos de la Ujú, vida. Si tú te dedicas a algo que te encanta, pero no prosperas, no conectas con el éxito, no triunfas, no generas riqueza, ese es un trabajo de reparación. Se puede trabajar para desbloquear ese impulso inconsciente de reparación y en la medida que tú logres desprogramar o quitar ese bloqueo, es ahí donde se abren las puertas de par en par en cuanto al tema del éxito, el tema de la fortuna, del triunfo, y es ahí donde sanas tú, tienes éxito tú y al mismo tiempo estás abriendo ese canal en tu canal familiar ujú. para poder conectarte con una experiencia de alto vuelo. Sí, y es importante el reconocer que nuestro sistema familiar, hablando de linaje, hablando de clan, hablando de esta línea de generaciones, siempre tiene estas áreas descubiertas o estas áreas de carencia, ¿no? Donde claro que nosotros vamos a estar en mucho inconscientemente condicionados en la búsqueda de reparar. Y en la medida en que nosotros tenemos que ir resolviendo esto y darnos cuenta de esta afección negativa en nosotros, también es necesario el reconocer las fortalezas que hay dentro de tu clan, dentro de tu sistema, porque eso precisamente también va a activar en ti la fuerza necesaria para poder generar un equilibrio o generar sí, una salud en ese ámbito. Entonces es importante también hacer este planteamiento desde esta área positiva, ¿no? O sea, sí, mi abuelo batalló quizás en el área académica, pero mi abuelo fue muy bueno en su trabajo, ¿no? En su oficio, o sea, no se dedicaba quizás a una profesión muy
muy alta o muy en esta escala universitaria, pero sí tuvo un oficio donde fue destacable, quizás en el esfuerzo, ¿no? Quizás en el empeño que ponía. Entonces, siempre hay cierto tipo de áreas, siempre hay este tipo de áreas en las que podemos encontrar fortalezas y es importante empezar a reconocerlas para también añadirlas hacia nosotros de manera consciente. Sí, la conciencia es la clave. En el camino del autoconocimiento, el centro o la columna principal para todo proceso de sanación o de Ujú. transformación tiene que ver con la conciencia. La conciencia, como tú lo comentas, es ese punto de gran lucidez y de gran claridad interna donde finalmente comprendes. De la conciencia surge la comprensión y es desde ahí donde te das cuenta. Ese darse cuenta proviene de esa luz profunda y a partir de que tú te das cuenta, lo que tú decías, bueno, dentro de mi linaje hay estos bloqueos, pero también están estas fortalezas. Te das cuenta, enfocas, te diriges a las fortalezas y desde ahí empiezas a trabajar los otros aspectos que hay que equilibrar. Hay una historia realmente estupenda, una historia que platica Carl Jung y él dice que en esa búsqueda de técnicas para poder equilibrar su vida interna y externa, pero no sabía cómo. Sí. Dice él que tuvo un sueño al que podemos llamarle un sueño lúcido o un sueño consciente. Él se vio en un lugar donde una sombra le acechaba y él platica en el libro Sueños, Recuerdos y Pensamientos que él por más que corría, por más que trataba de evadir la sombra siempre estaba presente. En esa loca o desesperada ansia de sacarse o hacer a un lado la sombra, se percata de que en una de sus manos llevaba luz. Y en ese momento comprendió, le cayó el 20, se dio cuenta que no Ujú. era necesidad de huir, que solamente consistía en reconocer su luz. Y él dice, aunque era una luz pequeña y frágil, pero era mi luz. Claro. Y él comprendió que si hacía crecer esa luz, inevitablemente la sombra se alejaría. En ese momento él, así lo traduce, comprendió todas las técnicas, la esencia de todas las técnicas para trabajar con las emociones, para trabajar con la vida, para trabajar Ujú. con cualquier asunto. El camino del autoconocimiento propone eso. Dentro de ti y fuera de ti hay cosas que te favorecen y hay cosas que no. Aquí la idea es entonces entrar en la sintonía, en la frecuencia de esa parte más clara dentro, de esa fuerza, de ese poder, de esa luz dentro y también aspectos que te favorezcan fuera. Y desde ahí, poco a poco, irás extendiendo esa luz clara donde todo fluye, donde las cosas son exitosas. Poco a poco irás extendiendo el terreno o esa luz a otras áreas. Es un camino sin duda extraordinario y poderoso. Sí, sí, realmente tiene un planteamiento muy bueno respecto a ese trabajo con la sombra personal. Y bueno, otra de las técnicas, hablando de estas técnicas de gestión emocional, de cómo superar ciertas emociones negativas, incómodas, tiene que ver con la respiración. Fíjate qué técnica tan al alcance de todo el mundo y mucha gente pagando tanto. Bueno, pero es importante el acceder a la información. Bien, pero la respiración que tiene que ver con el aprender a que tú mismo sepas que tienes el control sobre tus propias emociones, ¿no? O sea, esa capacidad de la respiración. La respiración es una técnica de autocontención y digamos, autogestión. Normalmente nuestra respiración es muy superflua durante nuestros días. O sea, es muy superflua, me refiero a que la llevamos en un grado muy superficial. O sea, nuestra respiración es muy cortita y eso también afecta tanto físicamente, pero también afecta nuestras emociones.
tenemos que aprender a respirar de manera más profunda. De manera más profunda es entrar más en contacto con tu propio cuerpo y con tu propio sistema de emociones. Entonces, fíjate, hay una línea en la psicoterapia que es la línea de psicocorporal, que se habla del trabajo con el cuerpo a partir del tema de la psicología, y tiene que ver mucho de su trabajo con eso, a enseñar a las personas a respirar, a entrar en procesos de respiración, de contacto con sus propias emociones. Y esa es una de las herramientas que se usa. Tú puedes darte cuenta de cuál es la condición emocional de una persona a partir de cómo respira. O sea, en el momento en el que tú ves cómo respira la persona en su ambiente, digamos, cotidiano, puedes ver cómo se encuentra hacia consigo mismo. Hay personas que incluso manifiestan problemas de ansiedad a partir de su respiración y bueno, cuando pones atención es muy evidente. Hay un personaje que estuvo en polémica en días pasados porque hizo algunos en vivos donde se dice tenía una crisis en la que estaba pasando, y en esos momentos, bueno, era como una especie de catarsis. Y si nosotros vemos y observamos a esta persona, ¿cómo se llama? Ricardo Farril, sí. Bueno, estuvo en tendencia y está interesante su caso. Pero bueno, si nosotros lo observamos ya desde este ámbito de detectar qué está pasando con él, podemos darnos cuenta de que su respiración no es una respiración normal. Su forma de hablar no es una forma de hablar normal. O sea, en eso se encuentra un síntoma cuando hay una respiración obstruida, cuando es una respiración pulmonar, o sea, es una respiración desde el pecho, incluso cuando tú lo escuchas hablar, su voz sale desde aquí del pecho, hay un acongojamiento, y eso quiere decir que está afectando, o sea, está afectado, sí, por ansiedad, por tensión, por angustia, sobre todo. Hay una angustia contenida y ahí podemos ver que la persona está pasando por una crisis en algún sentido. Hasta qué fondo, bueno, ahí ya se tendría que profundizar para saber qué tipo de aspecto está manifestando, pero desde ahí nosotros podemos reconocer cuando una persona no está tranquila consigo misma, cuando hay algo que le está afectando. Y la misma respiración, así como puede ser un señalamiento, la misma respiración es una técnica o es una vía para poder trabajar, para poder profundizar en estas emociones. Sí, la respiración está conectada con el cuerpo, pero también con las emociones, con la mente y con el espíritu. Liga o conecta con todas las partes del ser de una persona. Hay una Ujú. técnica que utilizamos en las diferentes talleres o cursos que compartimos, y es una técnica de respiración al que le hemos bautizado como respiración esencial, y que el propósito es que a través de un ambiente cuidado, aislamiento sensorial, cierto tipo de sonidos o de música, cierto tipo de aromas, y con ese tipo de respiración, la persona puede aventarse un clavado hacia niveles profundos de su mente. Y efectivamente, como lo que tú comentas, es tal cual. Algunas personas, cuando le decimos, a ver, vas a respirar de esta manera, Sí, algunos reportan y dicen, es que no puedo respirar de esa manera, se me dificulta. sí, Es claro. más, pues no puedo ni siquiera mantenerme un minuto respirando así. Y es que la respiración es el reflejo del estado emocional. La respiración refleja estados mentales o bloqueos profundos. Pero incluso decía que la misma respiración conecta con ese poder infinito del cual habla Emerson, esa inteligencia superior. Porque algunas personas, en la medida que van respirando, Ujú. no solamente logran a través de estas técnicas de respiración
llevar relajación a su cuerpo físico, sino incluso equilibrar o liberar energías contenidas a nivel emocional. Incluso a nivel mental pueden estar o entrar en un estado de paz profunda. Sí. Y es justamente desde ahí donde las personas, a través de estas técnicas, pueden conectarse con ese poder superior en su propio interior. Cuando las personas logran entrar en contacto con esa fuente sanadora, es desde ahí que pueden observar, incluso pueden comprender Ujú. la causa, la razón o la historia de ese tipo de emociones generadoras de ansiedad o posiblemente sufrimiento. No por nada, en las diferentes tradiciones espirituales, a la respiración, si estudiamos la palabra respiración, respirar espíritu, en realidad respiración significa espiritualizar. Cada vez que respiramos, estamos espiritualizándonos. Y cuando lo hacemos de manera consciente, con las técnicas que comento, entonces cuando alguien hace técnicas de respiración consciente, puede espiritualizar su mente, espiritualizar sus emociones. Y cuando uno se entrena en estos aspectos en la vida diaria, la idea es espiritualizar todo aquello que tú realizas en tu vida. Sí, exactamente. Se trata de poder salir de ese loop. O sea, ese loop me refiero a, por ejemplo, un grado de sobrepensamiento que puede estar influido por una emoción, genera un loop en nuestra mente. El loop de darle vuelta tanto a las cosas, de estar una y otra vez atendiendo ese pensamiento y según nosotros resolviéndolo en nuestra mente, ¿verdad? Pero no se resuelve así. Realmente no vamos a poder resolver algo porque tendríamos que cambiar la manera de sentir sobre esa circunstancia para poder enfocarlo de manera diferente. Pero efectivamente este tipo de trabajo con tu respiración acrecenta tu conciencia. Y acrecentar tu conciencia quiere decir empezar a ver cosas que desde esta percepción tan cerrada no estabas viendo, no estabas concibiendo. Cuando logras atenderlo de esta otra manera, puedes ver salidas. Ahora sí puedes ver enfoques, ahora sí puedes ver ya circunstancias. Porque fíjate, es muy diferente para una persona el pensar en un problema viéndolo como si el problema fuera un monstruo enorme, una montaña inescalable. Es muy diferente el verlo así, porque eso, imagínate, cómo se siente emocionalmente, pues es una presión demasiado alta. Pero es muy diferente cambiar ese panorama a verlo como algo con posibilidad de resolver. O sea, no como ese gran monstruo, quizás, bueno, bájalo un poquito, velo más como un eh, lobo, por lo menos, ¿no? O velo como no como una montaña enorme, sino velo como una cuesta. ¿No? Es una cuesta que te va a costar un poquito subirla, pero lo vas a subir. Desde ahí nosotros vemos desde un panorama diferente y la emoción cambia y por supuesto nuestra medida de también resolverlo cambia. Desde ahí podemos ya incluso atender la circunstancia de manera diferente, porque te puedes preguntar, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Pido ayuda? ¿Voy con tal persona para que me oriente? Eh, ¿Intento hacerlo de esta manera? Si no funciona, pruebo de esta otra. Pero fíjate cómo cuando el panorama se amplía, entonces podemos ver todas las alternativas que hay para resolver una problemática. Entonces, otra de las herramientas, otra de las herramientas tiene que ver con capacidad, la capacidad de poder prestarle atención a nuestro momento presente. Y va de la línea con lo que estamos trabajando, lo que estamos comentando. La capacidad de poder poner atención en el momento presente y no mezclar lo que nos está pasando en este momento, tratar de no extenderlo hacia la línea de nuestro pasado o hacia la línea de nuestro futuro.
Cuando mezclamos una emoción hacia, por ejemplo, el futuro, entonces vamos a contaminar nuestra visión o nuestra esperanza incluso hacia lo que viene. Si nosotros, por ejemplo, mezclamos una tristeza que estamos experimentando en este momento, lo decía, con esa visión hacia el futuro, ¿cómo vamos a ver el futuro? Lo vamos a ver de manera desesperanzadora, lo vamos a ver como algo posiblemente trágico y obviamente eso va a aumentar nuestra emoción de tristeza. Si nosotros logramos esta atención sobre lo que está ocurriendo realmente en el momento presente, eso va a ayudarnos a contener. Es una actividad de contención emocional. Entonces nos vamos a poder permitir atender la emoción, contenerla y atenderla de una manera entonces en la que toda nuestra energía esté puesta en el momento presente y no dispersa en estos elementos de pasado o de futuro. Sí, definitivamente, de acuerdo a cómo vemos la vida, es como la vamos a sentir. No es lo mismo pensar que no tiene caso salir adelante en la vida, porque todo lo tengo en contra, las personas no me apoyan, es más, nadie está conmigo. No es lo mismo ver la vida con esa energía que ver la vida pensando que de alguna manera tú puedes abrirte paso en la vida, con apoyo o sin apoyo, sin ayuda Ujú. o sin ayuda. Tú saldrás adelante, lograrás el propósito de la vida, conquistarás la estrella más alta. Cuando una persona aprende a mover de esta manera la energía del pensamiento, la energía de la emoción, la energía de la conciencia, entonces cualquier situación que se le presente, así sea un obstáculo, un problema, para esta persona se convertirá en un trampolín de elevación o de superación. Mientras que una persona que todo lo ve negativo, todo está mal, nadie me apoya, entonces no valgo nada, esa misma situación o ese problema se convertirá en un ancla de hundimiento. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Si las dos personas pueden enfrentar una situación muy parecida, la diferencia no es lo Ujú. que muestra o se muestra afuera. La diferencia es cómo percibes aquello que está enfrente de ti. De ahí entonces la importancia que tiene el aprender o incluso educar la mente, darle alas a la mente, para que pueda de alguna manera elevarse por encima de cualquier situación. Hay Sí, un principio que dice, para todo problema hay una solución y para toda pregunta siempre le acompañará una respuesta. Cuando tú piensas de esa manera sobre las cosas y sobre la vida, siempre tendrás la energía suficiente para salir adelante. Pero cuando alguien piensa que los problemas ya no se solucionan y las dudas nadie las puede responder, esa persona se perderá, esa persona se hundirá, no por la situación, sino por la manera en que está encarando aquella situación. sí. Y una de las cosas más complicadas, yo siempre saco cosas complicadas, ¿verdad? Va a decir, bueno, pues, ¿de qué se trata? No, pero es complejo, bueno, me explico. Una de las cosas complicadas que muchas veces abordamos, o sea, que nos suceden, es el poder no reaccionar ante lo que sentimos. O sea, tener la capacidad de autocontrol ante lo que estamos experimentando emocionalmente. Porque precisamente una de las cosas que provocan nuestras emociones negativas y que transgreden o afectan nuestro mundo tiene que ver con que reaccionamos a través de ellas. O sea, ya lo hemos hablado en otros momentos. Enojarte, bueno, es una circunstancia que puedes gestionar de alguna forma, pero no es lo mismo enojarte y deshacer el mundo, ¿no? Influir en tus relaciones desde el enojo, tratar a tus conocidos, a tus hijos, a tu pareja, pues a las personas con las que convives desde el enojo, trabajar desde el enojo, ir a la calle
afectado de enojo y meterte al tráfico y desde ahí también estar interactuando con los demás automovilistas. O sea, no es lo mismo eso a aprender a gestionar o aprender a contener y no reaccionar ante la emoción del enojo. Pero decía, es una de las cosas que más cuestan trabajo porque estamos normalmente condicionados o tenemos el aprendizaje de que tenemos que reaccionar ante lo que sentimos, como si fuera la emoción un botoncito automático que te lleva rápidamente a siento, acciono. Y no es así. El aprendizaje de superar nuestras emociones tiene que ver mucho con el aprender a tener esos momentos incómodos en los que podemos estar afectados por una emoción y no reaccionar al momento. Hay una, hay una técnica que se llama la técnica del mástil. La técnica del mástil es, bueno, se explica porque los navegantes, el barco tiene digamos, el mástil que es la vela y esta vela pues tiene el objetivo de poder dirigir mediante cómo se va moviendo el aire, va moviendo la navegación. Y entonces este mástil es ese pilar que sostiene la vela. Y es una parte como muy interesante de las embarcaciones. Pero bueno, ¿qué quiere decir esta técnica del mástil? Cuando los navegantes antiguos se embarcaban en estos viajes que duraban meses y estaban en alta mar, había esta leyenda de las sirenas que cantaban cuando los navegantes estaban en alta mar y la tentación que les generaba hacía que muchos de ellos, los marineros, se lanzaran al mar en busca de estas sirenas, el canto de las sirenas, ¿no? Se le llama. ¿Por qué? Porque, bueno, estos navegantes, pues al estar tanto tiempo en alta mar, puros hombres, no había, pues digamos, la interacción con lo femenino, con la mujer, y este canto de las sirenas pues era algo que los afectaba en su instinto, ¿no? Entonces era tanta la tentación que hacían esto, ¿no? La técnica del mástil tiene que ver con lo que hacían muchos de estos marineros para poder no ser, pues sí eran tentados, pero no respondían ante esa tentación. Y lo que hacían es que en las noches se ataban al mástil, se ataban a este pilar, decía que tienen las embarcaciones, y al escuchar el canto de las sirenas, aún estuvieran que no podían con lo que sentían, no se, pues no se embarcaban o no se incluso aventaban del barco, podían pasar esos momentos de prueba. Entonces, la técnica del mástil tiene que ver con eso, tiene que ver con que tú logres tener ante esos momentos en donde la emoción te está tentando tanto, respóndele, dile, grítale, ¿no? Tienes que, imagínate una emoción de venganza, ¿no? Ante alguien, o una emoción de celo ante algo que está ocurriendo. Entonces, esta técnica tiene que ver con conténlo, no reacciones, no te involucres de esa forma con el mundo. ¿Por qué? Porque si tú cedes ante eso, lo que vas a hacer es alimentar la emoción. Vas a ciclar incluso una experiencia en la que vas a originar un problema. Así que, bueno, tiene que ver con esta autocontención, el autocontrol y atender entonces el momento presente, tener esa atención plena sobre lo que está ocurriendo contigo y ejercitarte en esta gestión emocional. Sí, yo podría ubicar lo que comentas en dos enfoques. Hay personas que pueden considerar que si sienten enojo, miedo o cualquiera Ujú. de las emociones destructivas, pues nada pueden hacer la de malas y se entregan. Es decir, las experimentan y no solamente eso, sino actúan, piensan, hablan en función a las emociones Sí, destructivas.
Quizás muchísima gente, no sé si la mayoría, pero está en esa dinámica y en esa sintonía como el actor que tú comentas. Él no sabía sobre esta otra opción que voy a comentar. El otro enfoque enseña que puedes sentir cualquier emoción, pero tienes en ti también la capacidad para la transmutación de cualquier cosa que tú sientas. Eso significa que si alguien siente enojo, si alguien siente miedo o posiblemente resentimiento, tú puedes hacer un trabajo para que esa emoción que estás sintiendo, que estás experimentando, puedas darle un tratamiento y puedas transmutarla o transformarla en algo diferente. Pero para esto, lo que tú comentas de la técnica del mástil es fundamental. Es decir, mientras que tú le des rienda suelta a las emociones destructivas, en lugar de manejarlas, de debilitarlas, las vas a fortalecer. Porque las emociones se alimentan con tu atención. Si una persona está enojada y si está a duro y dale en su mente, pero ¿por qué me hizo esto? No se vale, me voy a vengar, voy a regresar la piedra. Entre más estés conectado o dándole vueltas o rumiando en el enojo se hace más fuerte. Y es capaz el enojo incluso de controlar tu propio pensamiento, tu propia emoción, tu propia palabra y tu propia acción. Por eso este enfoque enseña de que más que darle interés y atención a esa emoción, la idea es sal lo más rápido posible de esa emoción. ¿Cómo? Ya lo hemos comentando, inhala, respira, inhala despacio, exhala despacio. Cada vez que tú inhales y exhales, puedes incluso informarle a tu mente, respiro paz, respiro tranquilidad, respiro paz, respiro tranquilidad. Y de esta manera estarás dándole el giro diferente, estarás transformando una emoción destructiva que finalmente se va a convertir en un mayor control o una mayor fortaleza emocional de ti. Una persona es más fuerte anímicamente, espiritualmente, cuando aprende a contener y a dirigir esos impulsos. Una persona se hace débil anímicamente o emocionalmente cuando simplemente se entrega y hace lo que la emoción destructiva le dicta o le dice que hace. Sí, exactamente. Es el trabajo con los pensamientos intrusivos. Un pensamiento intrusivo es aquel pensamiento que irrumpe en tu mente y genera caos, ¿no? O sea, ante una circunstancia que te está ocurriendo, en una discusión, por ejemplo, con tu pareja, un pensamiento intrusivo es aquel que te muestra todas las, digamos, cosas negativas que tiene tu pareja y le da fuerza a ese enojo. Entonces sí es importante dentro de esta atención que tenemos que generar hacia nosotros mismos, detectar ese tipo de pensamientos. Y muchos de esos pensamientos no tienen una lógica coherente, no tienen un sustento como tal. Son estos pensamientos que rápidamente, tras una reflexión o una técnica de incluso dialéctica hacia contigo mismo, puedes rápidamente neutralizar. Porque así es, o sea, el pensamiento intrusivo te hace pensar cosas, digamos que en el momento no estás claro de ellas. O sea, son como pensamientos ilusorios respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, es importante también aprender a detectarlos y a hacer un trabajo hacia con ellos. Bien, Emeterio, pues el día de hoy, pues aquí le vamos a concluir. Y seguiremos en esta sintonía, amigos, amigas. Si no están suscritos en este canal, suscríbanse y aquí seguiremos en esta frecuencia.